Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 14 de mayo del año 2024. En este momento a las 9 en punto de la mañana usted está en la sintonía de En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Carlos Cuevas en Westchester, en Pensilvania, Henry Moreno en Atlanta, Xavier Miguel en Barcelona, España, Douglas Isturiz en El Salvador, Alfredo y Marianela en Toronto, Daniel Laorden dice que nos escucha en la noche porque tiene que irse a trabajar. Bueno, se lo agradecemos. Julián Horta desde Montevideo, Max Pineda en Lima, Marcos Cuevas en Mérida, Venezuela, en la ciudad de los Caballeros, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España, Guillermo Triana en Humboldt, Texas, doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente desde Caracas, María Webel está en El Hatillo, también en Caracas, Juan Bautista González en una Caracas donde el sol trata de espantar a la calima. Juan Acuña está en su camión desde Georgia rumbo a la Florida, viene para acá. Rocío Cisneros en Canadá, Gloria Herrera en Bogotá, Saeda Bon en Orlando, Magali Hernández en Dublín, Gerardo Serrao en Kingston, Jamaica, Tania Quiñones en Maracay, Edgar Bravo en Madrid, Samantha Piñero en Puerto Vallarta, México, Guillermo Lozada en Johns Creek, George Espejo Pulido, Chere Ramos Graterol, siempre tan consecuente nuestra querida Chere, Virginia Mabel en Valencia del Rey, esa es la Valencia de Pocaterra, la Valencia venezolana. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos. Hola, Laura. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Y a todos aquellos que nos escriben y que se conectan con nosotros. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez apoya a Floralicia en la producción informativa. Ella está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 14 de mayo, es el día de San Matías. Felicitaciones a todos los Matías y San Miguel de Garicoitz. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy la luna creciente en Leo. Es la luna más auspiciosa posible, porque es la luna en la que le reconocen a usted todos sus méritos y esfuerzos. Es la luna en la que usted reina, por fin. Es la luna para lanzar productos al mercado, es la luna para todo aquel que está buscando reconocimiento y admiración. Esta es la luna en la que le van a aplaudir. Buena para tratar asuntos con personas de poder y prestigio, inaugurar eventos, convenciones, espectáculos. Es la luna del dramatismo y el exhibicionismo. Luna creciente en Leo, Sol en Tauro, este martes 14 de mayo del año 2024. Hoy es en Venezuela, es el Día Nacional de la Dramaturgia, porque se conmemora el natalicio del dramaturgo venezolano César Rengifo. En el Paraguay es el Día de la Independencia. Y en Israel es el día también de la independencia. Coincidió el 14 de mayo de 1948 con la finalización legal del mandato británico de Palestina, Eretz Israel de los judíos, la tierra de Israel,
y Naciones Unidas aprobó la creación del Estado de Israel, la partición de Palestina en un Estado árabe y un Estado judío. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a comenzar en Buenos Aires con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Él hace un análisis muy interesante de cómo la población ha asumido como propia la candidatura de Edmundo González Urrutia, un candidato desconocido, no tiene el perfil del político, del dirigente político habitual, de hecho en realidad es un diplomático, y cómo se ha dado un fenómeno muy interesante, no de arriba a abajo, sino de abajo hacia arriba, de divulgación por parte de la gente. Será una conversación seguro muy interesante. Con el abogado Luis Fernández aquí en Miami analizaremos el testimonio de Michael Cohen ayer en el juicio a Donald Trump en Nueva York por el caso del hush money. Aparentemente Michael Cohen, según él fue el hombre de confianza, era la mano derecha de Donald Trump, y él decía que Trump le dijo: a mí no me importa mi matrimonio ni nada de eso, no, yo lo que quiero es que esto no se sepa durante la campaña electoral. Si yo gano las elecciones, no importa después, porque la gente, ya yo seré presidente. Y si no soy presidente, tampoco me importa. Pero en este momento que no se sepa que tuve la relación con esta señora, según el testimonio de Cohen. En Caracas, luego vamos a conversar con Víctor Salmerón, el periodista especializado en la fuente económica. ¿Qué implica el monto tan bajo de las reservas del Banco Central de Venezuela? Las reservas suman 9.798 millones de dólares, pero de esa cifra solo se puede utilizar el 29%. De Caracas vendremos a Washington para conversar con el analista económico Claudio Loser. Joe Biden cuadruplicará los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos y aumentará drásticamente los impuestos para otras industrias claves. Esto ocurrirá esta semana en el contexto de la campaña electoral. De Washington iremos a Madrid para conversar con el sociólogo venezolano Tomás Páez Bravo. Él es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Y según el informe que recién presentó, la diáspora venezolana ha aumentado a 8.9 millones de venezolanos que están en el exterior y están en 90 países. Y vamos a cerrar el programa de hoy en Alicante, España, con Nahum Méndez Chazarra. Él es geólogo, especialista en geología terrestre y planetaria. Y con él vamos a hablar de estas extrañas auroras boreales que se han registrado últimamente en lugares inusuales del mundo, a propósito de lo que se han dado en llamar las tormentas solares. El foro en el día de hoy, el fracaso. ¿Qué ocurre cuando tenemos un resultado adverso en una empresa, en un negocio, en un asunto familiar, personal? ¿Se puede sacar provecho del fracaso? Y vamos a convocar, como es costumbre, a una psicóloga clínica, Alejandra Zapene Chapellín. Ella está en Cali, Colombia. Pero también vamos a contar con una astrónoma, Catherine Vieira. Ella está en Atacama, Chile. Y ello porque la experiencia científica es importantísima. La experiencia que viene del ensayo y el error. Los científicos tienen por disciplina saben sacarle el mayor provecho posible a los fracasos. Y aprenderemos también de esa visión científica. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 14 de mayo. El 14 de mayo de 1500, Brasil pasó al dominio de Portugal. 41 años más tarde, el 14 de mayo de 1541, el Papa Paulo III expide la bula que crea el Obispado de Lima, con lo que la iglesia que levantó Francisco Pizarro se convierte automáticamente en catedral. 14 de mayo de 1777, en Madrid, el rey Carlos III crea por real cédula el Protomedicato de Caracas, comenzando así los estudios de medicina en Venezuela. 14 de mayo de 1787,
Los delegados se reúnen en Filadelfia para redactar la Constitución de los Estados Unidos, la misma que todavía está vigente. 14 de mayo de 1897, fecha importante para los que hacemos radio. El ingeniero eléctrico italiano Guillermo Marconi hace la primera transmisión de radio en la historia. La comunicación inalámbrica se realizó a través del mar abierto a una distancia de 6 kilómetros, desde el canal de Bristol en Inglaterra a Penarth en Gales. El mensaje decía, "Are you ready?". 14 de mayo de 1948. El líder sionista David Ben Gurión en el Museo de Arte de Tel Aviv, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina, más lo aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que acepta el Estado de Israel, reconoce pues ya como nación a Israel. La nueva nación es reconocida en la partición de Palestina por Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros países. Pero de inmediato es rechazada por Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Yemen y Siria. Y allí, ese mismo día, comienza la Guerra de Independencia de Israel. La guerra finalizará el 20 de julio de 1949 con la victoria israelí tras firmarse el armisticio árabe-israelí de ese año de 1949. El 14 de mayo de 1956 se inauguró el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria de Caracas. En ese momento era el hospital más grande de Latinoamérica. Y cuando se inauguró el Hospital Pérez Carreño, en el oeste de la ciudad de Caracas, en su momento también fue el hospital más grande y prestigioso de la América Latina. El 14 de mayo de 1969, en Canadá se legaliza el aborto. Hoy está cumpliendo años Cate Blanchett. Como no es amiga de Flor Alicia, le voy a decir su edad. Está cumpliendo 55 años. Y apenas 40 está cumpliendo Mark Zuckerberg, el de Facebook. ¿Qué tal? Apenas llega a 40 años en el día de hoy. El 14 de mayo de 1832 se estrena en Londres la obertura de Félix Mendelssohn, Hébridas, y quedó desde ese entonces como una de las obras más repetidas, sobre todo para iniciar conciertos, ¿no? La Gruta de Fingal. Estamos escuchando la grabación de la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Herbert von Karajan. El 14 de mayo de 1897 nació uno de los grandes, de los pioneros en el mundo del jazz, Sidney Bechet. Petite Fleur. Beckett fue maestro con el clarinete y también forzó luego al saxo soprano. Beckett se fue en el año 59 a los 62 años, uno de los pioneros fundamentales de esta música. Y el 14 de mayo de 1936 nació Bobby Darin. Es curioso, pero un cantante pop, como lo fue en su momento Bobby Darin, fue el que popularizó Mac the Knife en esa versión así, algo jazzeada. Mac the Knife es original de la ópera de 3 centavos de Kurt Weill y Bertolt Brecht. Pero la versión popular que después ha grabado medio mundo, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald y tantos, quien la da a conocer es Bobby Darin. Darin se nos fue en 1973, cuando apenas tenía 37 años. El editorial con César Miguel Rondón. Si uno pone en el Google población de Venezuela, al año 2022 sale la cifra de 28.3 millones de venezolanos. Eso es lo que debe tener Venezuela como población. Pues bien, según el último estudio Diáspora, Política y Participación Ciudadana, recientemente presentado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana y Victims of Communism Memorial Foundation, estudio realizado entre el 27 de septiembre y el 15 de diciembre del 2023, según ese estudio,
La diáspora venezolana está en 8.9 millones de venezolanos. Es decir, bastante más de un cuarto de la población venezolana está fuera. Esto lo presentó el sociólogo venezolano Tomás Páez, quien preside el Observatorio de la Diáspora Venezolana y divulgó estos resultados desde la ciudad de Madrid. Dijo Páez, del estudio hay que destacar en primer lugar el número de venezolanos. Creo que somos la única organización que tiene esta data, refiriéndose al Observatorio de la Diáspora, y porque le hemos hecho un seguimiento sistemático durante más de 10 años, por país, por ciudad. Estamos hablando ya de casi 9 millones de migrantes venezolanos en el mundo. La data ha sido obtenida entre más de 450 ciudades en más de 90 países. Se ha incluido a venezolanos en la India, en China. La Organización Internacional de las Migraciones tiene una cifra bastante más modesta, 7.700.000. Pero ellos están manejando fundamentalmente información de las Américas, el Caribe y solo 3 países europeos. Los datos del observatorio llegan a 91 países. Ahora, en cuanto al perfil hay algo interesante. El 20% tiene entre 31 y 42 años. El 30% entre 43 y 54. Y el 27.5% entre 55 y 67 años. Entre 55 y 67 años todavía es una edad productiva, pero está bien, vamos a dejarlos de lado. Si sumamos el 20 y el 30, decimos que el 50% de los venezolanos que están en el exterior tienen entre 31 y 54 años. Estamos hablando de la plenitud de la población, la plenitud productiva. 56.5% son mujeres y el 48.5% de los migrantes tiene estudios de posgrado. Eso nos habla del altísimo nivel de la diáspora venezolana. 30.9% tienen título universitario. El 74% está trabajando, aunque sea en el sector informal. Un 49.4% son afortunados porque trabajan en su área de especialización, en su área de estudio. La diáspora venezolana en general es de carácter urbano. Se ha originado en los estados venezolanos de mayor población, en los más urbanizados. Y redondeando en los datos, estamos hablando del 28% de la población venezolana se fue. El 28%. ¿Por qué se fueron los venezolanos que nunca antes se habían ido? Hay que apuntar al responsable de la debacle. Hay que apuntar allí, a Nicolás Maduro y todo lo que ha hecho en los últimos 10 años, pero no solo a él, sino de lo que él es el legado. Porque cuando la gente habla del legado de Chávez, el legado de Chávez tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. 28% de la población venezolana con alta preparación universitaria y profesional, en la plenitud de la vida productiva, está fuera de Venezuela. 9:21 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 14 de mayo, 6 al 23 de junio, en el Colony Theater. Y a las 9:26 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este martes 14 de mayo. El gobierno de Ecuador envió a la Asamblea Nacional el paquete de reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, cuyas propuestas recibieron un respaldo mayoritario en el plebiscito celebrado el pasado 21 de abril por iniciativa del presidente Daniel Noboa. El paquete de reformas contiene 6 aprobadas por consulta popular. 3 de ellas suponen cambios en el Código Penal, como el incremento de penas para los delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.
En Perú, la empresa estatal Petroperú afronta un nuevo escenario en la larga crisis financiera que atraviesa en los últimos 3 años, con el pedido de su directorio de establecer una gestión privada que la lleve de vuelta a su autosostenibilidad y se recupere así de las escasas ventas y pérdidas que ha acumulado. A través de un comunicado, el directorio de Petroperú atribuyó la crisis financiera que proyecta una reducción de ventas del 30% respecto al 2022 y pérdidas superiores al 164%, al fuerte endeudamiento para la construcción de la nueva refinería de Talara, que casi triplicó su costo en el tiempo. Estados Unidos rechazó que haya un genocidio en la Franja de Gaza, pero pidió a Israel que haga más para garantizar la protección de los civiles en el enclave palestino. Creemos que Israel puede y debe hacer más para asegurar la protección y el bienestar de los civiles inocentes. No creemos que lo que está ocurriendo en Gaza sea un genocidio. Cita textual para el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en rueda de prensa. El secretario de Estado Antony Blinken arribó a Ucrania para reiterar el apoyo duradero de su gobierno a Ucrania en medio del conflicto que mantiene con Rusia. Blinken, en visita no anunciada, tiene previsto reunirse hoy con el presidente Volodymyr Zelensky, así como con miembros de su gabinete, con quienes discutirá las últimas noticias provenientes desde el frente de batalla, además del impacto de la nueva asistencia económica y de seguridad dada por Estados Unidos. El presidente Joe Biden firmó el proyecto de ley aprobado en el Congreso que prohíbe la importación de uranio desde Rusia, una iniciativa con la que el país busca ganar terreno en este importante sector energético. Esta nueva ley restablece el liderazgo de Estados Unidos en el sector nuclear, ayudará a proteger nuestro sector energético para las generaciones venideras, dijo el comunicado del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. La promulgación de la norma fortalecerá la seguridad energética y económica de Estados Unidos al reducir y en última instancia eliminar nuestra dependencia de Rusia para la energía nuclear civil. Nicolás Maduro afirmó que Rusia va ganando en el plano militar la guerra contra Ucrania, por lo que dijo la única alternativa que le queda a Occidente es negociar la paz. Dijo Maduro, Rusia está ganando en el plano militar, en el terreno, y la única alternativa es negociar la paz, respetar a Rusia y asumir compromisos de respeto a la soberanía rusa. Es la única alternativa. En Nueva York, el ex abogado y otrora mano derecha de Donald Trump, Michael Cohen, aseguró que el expresidente, acusado de falsificar documentos contables para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, actuó así para proteger su campaña electoral de 2016 y no tanto por su matrimonio con Melania. Comillas, quiero que se oculte la relación con Stormy Daniels hasta que pasen las elecciones. Si gano, no tendrá relevancia porque ya seré presidente. Si pierdo, ni siquiera me importará. Así parafraseó Cohen a Donald Trump para añadir que era por la campaña, no por Melania Trump. Unas declaraciones que probaron los primeros gestos ostensibles de negación con la cabeza por parte del exmandatario durante la sesión de ayer lunes en el Tribunal de Nueva York, donde incluso permaneció momentos prolongados con los ojos cerrados. Por otra parte, la prueba más reciente para los aspirantes a compañeros de fórmula de Donald Trump es asistir y permanecer sentados durante su juicio. El senador J.D. Vance comenzó ayer uniéndose a un contingente de funcionarios republicanos electos que se presentaron en persona. Una vez allí, Vance tuiteó en vivo sobre cómo el esplendor de la hermosa vista de la Torre Trump superó fácilmente la lúgubre sala del tribunal, donde Trump soportó tortura psicológica. El senador Tim Scott también está hablando de una visita a la sala del tribunal, mientras que Vivek Ramaswamy anunció ayer que también pasaría por allí. The Washington Post señala que quienes asisten tienen utilidad
porque pueden decir cosas que Trump no puede bajo su orden de silencio obligatorio. Hoy continúa el segundo día de Cohen y será ahora el contrainterrogatorio. El Fondo Monetario Internacional anunció que alcanzó un acuerdo con las autoridades de Argentina sobre la octava revisión del programa de financiación de la deuda, por el que desembolsarán $800 millones. El acuerdo tendrá que superar ahora un procedimiento formal y deberá ser aprobado por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional durante las próximas semanas. En marzo de 2022, el entonces presidente, el peronista Alberto Fernández, firmó con el FMI un acuerdo para refinanciar préstamos por unos $45.000 millones que el organismo concedió a Argentina en 2018. Nicolás Maduro aseguró que Javier Milei está haciendo el trabajo sucio para convertir a Argentina en una colonia de Estados Unidos. Está haciendo el trabajo sucio Milei para que Argentina sea colonia de Estados Unidos. Argentina es un país muy poderoso para el continente, siempre lo fue. Necesitan que la fuerza de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil se una con la del Caribe para dejar desnuda a esa derecha y construir una alternativa que motive la conciencia hacia el futuro. En fin, el presidente de Panamá se comprometió a tomar medidas enérgicas contra uno de los cruces de migrantes más transitados y peligrosos del mundo, el tapón del Darién. Panamá y nuestro Darién no son ruta de tránsito, es nuestra frontera, dijo el presidente electo José Raúl Mulino, añadiendo que deportaría a los migrantes que crucen ilegalmente desde Colombia. Más de 500.000 personas cruzaron el tapón del Darién en 2023 y ya casi 147.000 lo han hecho en lo que va de año, según Associated Press. Muchas de estas personas son transportadas por bandas criminales colombianas. Abundan los informes de agresión sexual, robo y asesinato. Panamá se suma a otros países latinoamericanos que también intentan frenar a los migrantes que se dirigen al norte. La semana pasada, México anunció nuevos requisitos de visa para disuadir a los migrantes de volar allí antes de intentar cruzar la frontera con los Estados Unidos. Porto Alegre, Brasil. El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace 2 semanas el sur de Brasil ha llegado a 148 y el de desaparecidos a 127, según el último boletín de Defensa Civil divulgado a primera hora del día de ayer. De acuerdo con el organismo, la mayor tragedia climática en la historia de la región sur de Brasil también ha dejado 806 heridos. La situación más dramática se vive en Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay. Autoridades alertaban que la situación puede agravarse debido a una posible nueva crecida del río Guaíba, que podría alcanzar un nuevo nivel récord en el día de hoy. Entre tanto, el gobierno brasileño anunció una suspensión de los pagos de la deuda del estado de Río Grande do Sul con el Tesoro durante 3 años, para ayudar así a la reconstrucción de esa región devastada por las inundaciones. Y a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista. Vamos a Buenos Aires, donde está el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias a usted por la invitación. Leo un análisis muy interesante que has presentado sobre cómo la campaña de Edmundo González Urrutia, quien hasta no hace nada era un total desconocido, pues ha empezado a ser conocido, y no precisamente porque se haya hecho una campaña de imagen, una campaña publicitaria profesionalmente orquestada de arriba hacia abajo, sino un fenómeno popular al revés, de abajo hacia arriba. Además, hay que acotar que Edmundo González Urrutia no es un político tradicional, no es un hombre carismático, con un discurso vehemente, todo lo contrario, es un diplomático, un hombre de hablar pausado, modesto en sus maneras. ¿Cuál es esa campaña y cómo ha surgido, Walter? Sí, bueno, como mencionabas, esto es una campaña que ocurre de abajo hacia arriba. Nosotros, lo lógico en una campaña electoral, en una situación común, que evidentemente no es la que se presenta hoy en Venezuela, es que las campañas sean pensadas e ideadas por un equipo para luego lanzarla hacia la calle. En Venezuela no ha ocurrido así.
Como bien mencionabas, Edmundo González Urrutia, salvo para los que estábamos muy metidos dentro del mundo de la política o de la diplomacia, no era alguien conocido. Pero a los días, a las horas de haberse conocido que iba a ser el candidato de la unidad de la oposición, la gente misma empezó a buscar para informarse sobre quién era Edmundo González y empezó a buscarlo a pesar de los bloqueos y de los obstáculos que hay en Venezuela, de un país con censura y autocensura, con un terrorismo de Estado. Y fueron las mismas personas quienes empezaron a crear los eslóganes, las imágenes, las canciones con inteligencia artificial que hemos visto en las redes sociales que le llega a nuestros padres, a nuestros abuelos por WhatsApp. Hemos visto durante estos últimos días, hay incluso encuestas de calle, la misma gente sale con una pizarra y se pone a hacer encuestas, Maduro y Edmundo González. Están sumamente activos en la campaña porque esto es algo diferente, esto es algo como repito, nace de abajo hacia arriba, tal cual nació el liderazgo hoy de la oposición. No María Corina Machado como política, que tiene muchos años haciendo política, sino ese liderazgo que fue escuchando a la gente y que es la gente la protagonista. En cada manifestación, en cada acto multitudinario, son las personas las que hablan y los que dicen pues, por qué quieren el cambio y por qué están sumándose al cambio. Además, no solo esto, que no solo lo emocional, sino lo organizacional. Se están sumando a los comanditos, a los 600K, a la defensa del voto, a compartir la información. Es por eso que, muy acertadamente, a mi modo de ver, esto lo ha llamado George Akoff, un acuerdo de salvación nacional, básicamente, ¿no? Más allá de una candidatura, esto va mucho más allá de Edmundo González y de María Corina Machado. ¿Cómo se ha organizado esto? ¿Ha sido, por ejemplo, los comanditos, cómo funcionan? ¿Tienen relación entre ellos? ¿La idea que se le ocurrió a uno se pasa a otro? Por ejemplo, lo de la encuesta de calle es sensacional. Ponen un pizarrón, una pizarra en una esquina y carro que pasa le preguntan, ¿usted vota por quién? ¿Por Edmundo o por Maduro? Y entonces el transeúnte dice y punto, anotan allí 100 votos a favor de Edmundo González, 0 a favor de Maduro. El impacto es total, hay mucho de fiesta, de camaradería popular. ¿Cómo se organizan estas ideas? ¿Cómo se difunden de un lado a otro? Sí, los comanditos como tal, bueno, son este núcleo de gente que montan lo que es dentro de su zona, de su parroquia, de su calle, dependiendo de la cantidad que quieran conformar dicho comandito, le ponen un nombre y a través de ahí van haciendo la campaña de calle que a su vez se va a transformar, y esto ya viene después el resto, que es los 600K, que es la defensa del voto, que es fundamental. Y como bien dices, las ideas se van, estamos dentro del mismo municipio y vimos que allá en esa calle hicieron esto, bueno, vamos a hacerlo nosotros también. Después estas ideas se van transmitiendo por redes sociales, por WhatsApp. Es muy importante, muy importante el WhatsApp en este sentido, porque si bien viste que hay muchas encuestas que te dicen, bueno, tantos usuarios hay de la red X, de Twitter, tantos usuarios hay de Instagram, tantos de Facebook, pero no es ese nada más el impacto. Si hay 3 millones de venezolanos que usan Twitter, no son 3 millones de venezolanos los que ven Twitter, porque las cosas que se comparten ahí se comparten en WhatsApp, se comparten en el boca a boca. Estas ideas se comparten entre la gente y la van copiando, que a su vez es una suerte también de rebelarse contra el sistema, porque sabes que hay estos grupos que son los de jefes de calle, los de la VC, que tal vez entonces me están viendo y después me quitan el clap y no les importa, van y hacen las encuestas y van y las personas las contestan y queda así, queda 2 Maduro y 400 Edmundo González. Y esto va generando, forzando también la esperanza, porque si hoy hay una esperanza de cambio es porque la gente cree que ese cambio es posible y desde hace mucho tiempo eso no ocurría. ¿Qué determinó, qué detonó o qué serie de acontecimientos detonaron una actitud tan proactiva como esta en la gente? Mira, esto se fue poco a poco, mientras muchos decían que el venezolano no hablaba de política, no le interesaba, que no quería un cambio, sino tal vez vivir un poco mejor, así sea en opresión. La gente sí hablaba, sí le interesaba, pero lo hacía entre ellos mismos, entre sus grupos pequeños, que son hoy justamente los que están conformando comanditos. Y después se fue creando un liderazgo que les fue diciendo,
no lo que ellos ya saben, hay muchos que les cuentan, bueno, le subió el precio, ya ellos saben eso, que les fue Ujú. diciendo cómo organizarse para poder salir. Y después hubo un hito que fue lo que quebró todo, que quebró esa desesperanza generalizada, o lo que parecía ser una desesperanza generalizada, y a su vez también movió mucho dentro del poder, que fue la primaria. Ujú. Después de la primaria hay un liderazgo claro, hay un objetivo claro, la gente está organizándose, la gente está participando y ha visto además durante los últimos tiempos, que esto es muy importante también, una unidad en torno a ese objetivo. Más allá de diferencias, que es lógico dentro de la democracia, que uno tenga debates, que uno tenga disensos, Sí. se ha visto una unidad en torno a ese objetivo y eso obviamente fortalece a quien quiere este cambio. Walter, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. El politólogo Walter Molina Galdi desde Buenos Aires, 9:42 de la mañana. Una pausa. Al regreso, ¿qué dijo Michael Cohen ayer en la corte en Nueva York? Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. 9:45. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Te repito el número. 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Ayer compareció por primera vez Michael Cohen en el Tribunal de Nueva York, donde se desarrolla el juicio por hush money contra Donald Trump. Hoy ya está de nuevo en la sala del tribunal para lo que se considera el contrainterrogatorio, donde la defensa del señor Trump pondrá a prueba pues la credibilidad del señor Cohen. Pero ¿qué dijo ayer el señor Cohen? Tenemos acá en Miami al abogado Luis Fernández para ayudarnos a entender lo que está aconteciendo en esa corte neoyorquina. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días y gracias por darme la oportunidad. ¿Qué ocurrió ayer en la corte de Nueva York? ¿Qué dijo el señor Cohen? Ayer parte de lo que es presentar la acusación en contra del expresidente Trump requería que una persona hiciese el enlace entre lo que eran los hechos que se han presentado, que hasta ayer tenían que ver mucho con cuál era la motivación del expresidente Trump en estar en esto. Porque acuérdate que el delito es el haber presentado documentación falsa. Y entonces se vuelve una felonía porque estaba involucrado también un acto que tenía que ver más allá de lo que era reportar cosas falsas, que tenía que ver con tratar de influenciar la elección para la presidencia. Entonces el señor Cohen es la persona que estaba actuando en nombre del presidente Trump. Era bajo la ley de este país conspiración. Ellos habían planeado haber hecho esto juntos. Y entonces era importante que él dijese para la fiscalía que Trump sabía lo que estaba pasando, porque la defensa más probable que se use es que esto se estaba haciendo a espaldas del expresidente Trump. Él presentó una grabación que se puede interpretar que le daba conocimiento al expresidente Trump de lo que estaba pasando, y de ser eso una cosa creíble para el jurado, le amarra lo que es los cargos, que son 34, por cierto, porque recuerden que está la firma de Trump en un número de los cheques y está otro documento que lo presenció el contador Weisberg y el señor Cohen, y la suma de todos esos elementos es lo que piensa la fiscalía que le va a dar lo que es la pena, o que lo encuentren culpable de estos delitos. Cohen era la mano derecha del señor Trump, era
su hombre de confianza, no solo su abogado, era su hombre de confianza. Y él cita ayer palabras de Donald Trump en el manejo de la situación esta muy, muy incómoda con la señora Stormy Daniels. ¿De qué manera compromete eso a Donald Trump, jurídicamente hablando? Bueno, bajo la ley norteamericana, cuando hay una conspiración, que es un acuerdo para cometer un delito y tomar pasos hacia eso, lo que dice uno se puede usar contra los otros. Entonces lo que pasa es que Cohen es un testigo presencial de lo que estaba pasando, y él dice que Trump le dijo, evita que esto salga a la luz, asegúrate de que no salga a la luz, y eso lo que da a entender, se puede hacer la diferencia, que había conocimiento de que lo que se estaba haciendo no era correcto. Por cierto, debo decir que no es un delito pagarle a alguien por callarse. Lo que pasa es que hubo un reporte mal hecho donde estaban diciendo que los pagos que se usaron para callar a la señora eran gastos de abogado. Entonces, el fiscal de Nueva York usa ese delito que es de menor cuantía y le añade una motivación que era para influenciar la elección. Y entonces ahí es donde cae el problema de Trump, y donde está el paso que tiene que tomar la fiscalía es que esto se dice circunstancialmente. Si él le dice a esta persona que esto no salga a la luz, que lo pague su dinero, que le va a devolver el dinero y le firma los cheques, entonces eso quiere decir para la fiscalía que han probado ese elemento de que Trump sabía lo que estaba pasando. ¿Qué puede ocurrir hoy en el llamado contrainterrogatorio? Bueno, lo que va a hacer el abogado defensor es tratar de establecer que este señor ha mentido en otras ocasiones. Hay una instrucción que se le da al jurado, que se le dice que cuando vayan a determinar cómo testifica una persona, o si creerle o no, que tomen en cuenta la motivación, etcétera. Y entonces este señor ha hecho declaraciones en otras ocasiones de que él quería hacerse rico, que él quería tomar venganza. Y lo que sí debo de destacar es que por lo general en estos casos no hay un video, no hay una grabación de la persona cometiendo el delito, y la fiscalía casi siempre, por ejemplo en los casos de droga, requiere que personas que eran partícipes en lo que era la conspiración testifiquen contra otras personas. Y en el caso de Cohen ya lo encontraron culpable de haber tratado de interferir en las elecciones, y también lo han encontrado culpable de mentirle al Congreso y creo que a la Corte también, o al FBI también, lo cual pone en tela su testimonio, pero no obstante eso, una persona que es muy mentirosa puede decir también la verdad. Claro. Y es una cuestión de a quién le cree el jurado. ¿Por cuánto tiempo más tendrá que comparecer Cohen? Porque pasa a ser el testigo clave, Bueno, ¿no? Ayer unos expertos y unos abogados que han sido abogados de Trump decían que se iban a demorar por lo menos un par de horas en preguntarle de qué mentiroso era él. Esto es un arma de doble filo, porque puede llegar al punto que le cojan lástima el jurado a la persona. Y recuerden que nosotros no estamos en el juicio, pero las personas que han estado viendo el juicio dicen que él ha estado muy sereno y ha contestado bien. Entonces ese es un arma de doble filo. Yo creo que un buen abogado defensor establecería la motivación que este señor tiene para mentir, que tiene una venganza personal contra Trump. Recuérdense que los mismos testigos de la fiscalía han dicho que la persona exageraba, que era un apañador. Nadie habla de una manera muy buena de él. Ya. Y entonces lo que tratarían es de demostrar que este tiene una agenda que no es necesariamente la verdad. Y recuerden, el presidente Trump no tiene que probar su inocencia. Él lo que tiene es que crear duda. Y entonces el abogado defensor diría, ¿usted le creería a este señor más allá de una duda razonable? Y si la duda existe, entonces tiene que fallar a favor de Trump. Sí. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buen día a todos ustedes. Luis Fernández es abogado aquí en Miami. Ahora, hay otro elemento con el juicio que me llama la atención, y es que están yendo los que aspiran a ser candidatos a la vicepresidencia con Trump,
Sí, señor, hoy estamos viendo esto, está en la sala del tribunal Doug Burgum, que también está aspirando a ser vicepresidente. Está Vivek Ramaswamy, quien está utilizando su propia cuenta de Twitter para ir contando lo que está ocurriendo dentro del tribunal. Le acompañan Eric y Lara Trump, además de 2 asesores, Boris Epstein y Alina Java. Se esperaba que iba a dar declaraciones afuera el vocero de la Cámara de Representantes, Johnson. Y bueno, y también cuento pues que Michael Cohen ya empezó a contestar las preguntas que se suponía que básicamente iba a trabajar hoy. Está describiendo su reunión con Donald Trump en la oficina Oval en febrero del año 2017. Dice que Trump le preguntó si necesitaba dinero y él le dijo que no necesitaba nada extra. Luego dijo que Trump le pidió que tratara con Allen, refiriéndose a Weisselberg, quien había organizado el plan de pago del dinero de silencio para poderle devolver el dinero que él había pagado de su bolsillo y poderlo hacer. Trump también dijo, testificó Cohen, que recibiría un cheque tanto para enero como para febrero. Está vestido el señor Michael Cohen con un traje oscuro y una corbata azul clara. Y bueno, evidentemente quien se supone que va a hacer digamos, toda la parte de contrainterrogatorio es este abogado de apellido Blanche, que tampoco ha tenido experiencia haciendo ese trabajo hoy, pero que espera lucirse. Ha estado recibiendo constantemente susurros por parte de Donald Trump antes de que se dé este contrainterrogatorio. Bueno, ya veremos qué terminó ocurriendo hoy. Gracias, Flora Alicia. Leo lo siguiente. Las reservas internacionales de Venezuela, el tanque de divisas que el Banco Central administra y permite sostener la oferta de dólares y cancelar la deuda de la nación, se ubica en un nivel mínimo, algo que aleja la posibilidad de una recuperación robusta de la economía y crea una gran vulnerabilidad. El balance del Banco Central de Venezuela al cierre del mes de marzo, y estamos en mayo, indica que las reservas suman 9.798 millones de dólares, pero de allí solo puede utilizar el 29%. Esto se lo he leído al periodista especializado en economía, Víctor Salmerón, en Geréntesis. Víctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César, encantado de estar contigo y tu audiencia. ¿Qué se puede hacer con unas reservas en este orden de 9.798 millones de dólares, pero solo puedo manejar el 29%? Sí, bueno, básicamente el tema de las reservas nos indica que es un país que tiene como lo señala un economista que consulto en ese artículo, que es Gustavo García, un economista venezolano muy reputado, pues eso crea como un tapón al crecimiento, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, de las reservas que el Banco Central coloca en la cuenta de reservas, de esos 9.700, solo puede utilizar 2.800, porque 5.000 millones de dólares corresponden a un instrumento que tiene el Fondo Monetario Internacional, que se llama Derechos Especiales de Giro. Esos equivalen a aproximadamente 5.000 millones de dólares. Tú puedes cambiar esos derechos especiales de giro en dólares, pero el Fondo Monetario Internacional, a raíz de la reelección de Maduro en 2018, el tema de que no fue reconocido por una gran lista de países, hace que el fondo no reconozca todavía al gobierno de Maduro como legítimo. Además, por la misma razón, por la falta de reconocimiento, el Banco de Inglaterra tiene bloqueadas 31 toneladas de oro que también aparecen en esa cuenta de reserva. Entonces, al final, tienes 800 millones de dólares en efectivo y el resto son 30 toneladas de oro que tiene el Banco Central en sus bóvedas. Esa es una cantidad de reservas muy pequeñas si la economía venezolana comenzara a crecer, porque hasta ahora apenas ha tenido una especie de estabilización en el fondo, para que tengamos una idea, si la economía venezolana crece este año 5%, va a llegar al nivel que tenía en 1969. Dios. Entonces, si esa economía comienza a crecer o intenta crecer de una manera sostenida, pues se va a encontrar con que tiene una gran limitación,
que la va a mantener, digamos, en silla de ruedas, que es que no va a tener suficientes dólares para mantener esa expansión. Víctor, hace muchos años, cuando la situación era medianamente normal, entre comillas, cuando se hablaba de las reservas, por lo general, periodísticamente hablando, uno preguntaba, ¿y qué se puede hacer con esas reservas? Y entonces los expertos te decían, bueno, con eso se puede garantizar importaciones de alimentos por tanto tiempo, se pueden garantizar tales cosas, tales otras. Con este nivel ínfimo, tal como tú lo defines, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer Nicolás Maduro? Bueno, yo diría que mantener a la economía como está, en esa especie de estabilización en el fondo, donde solo hay un consumo de alimentos básicos, de bienes de cuidado personal, y es por esta falta de reservas y de liquidez que se mantiene este ajuste que tiene a la economía con ese tapón tan fuerte. Porque cuando tú no tienes suficientes dólares para ofertar en el mercado cambiario y para que entonces la cotización del dólar se mantenga estable, entonces tienes que reducir la cantidad de bolívares que puedes ir a comprar dólares. Sin bolívares no puedes comprar dólares. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha asfixiado el crédito bancario, obliga a la banca a engavetar 3/4 partes de los depósitos que gestiona, mantiene el salario de los empleados públicos en un nivel muy bajo, porque entonces hay un recorte del gasto público que es salvaje prácticamente. O sea, la motosierra de Milei, yo digo que es nada comparada con la motosierra de Maduro en cuanto al gasto público. Entonces, eso se traduce en una economía que tiene una recuperación muy lenta y muy pobre, muy poca. Habría que decir que el gobierno, aparte de las reservas, puede tener dinero en otros fondos, pero allí no hay ninguna certeza de cuánto es, de cuánto realmente hay allí, cuánto de ese dinero puede ir al mercado cambiario, y lo que vemos en la práctica es este ajuste salvaje que mantiene a la economía en bajo crecimiento. Entonces, eso nos dice que esa cantidad de fondos que tiene el gobierno, sobre el cual no hay ninguna tipo de rendición de cuenta, porque el dinero de la nación se maneja casi que como si fuera la cuenta corriente personal del gobierno, no hay mayor información, pues tampoco es mucho, porque la realidad es que es una economía que tiene una limitación de esas reservas y de esa oferta de dólares. Ya. Víctor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, César. Víctor Salmerón, periodista de La Fuente Económica, director de Geréntesis, nos habló desde Caracas. Son las 10:02 de la mañana. Hacemos una pausa, al regreso venimos con nuestro foro de hoy, el fracaso. ¿Cómo sacarle provecho al fracaso? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra fracaso le va a decir que significa malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Algo negativo siempre. Uno dice fracasé, y eso implica, por ejemplo, fracasé en el propósito que tenía, fracasé en el negocio que me planteé, fracasé en el matrimonio cuando se va a separar la pareja, fracasé en la empresa que traté de llevar adelante con el socio y tal. Fracaso tiene siempre una connotación negativa. Pero de los fracasos se puede aprender y mucho. Y el fracaso también podría tener una lectura positiva si se sabe interpretar. Ese es nuestro foro de hoy. Vamos a compartir con Alejandra Sapene Chapellín. Ella es psicóloga clínica y está en Cali. Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Alejandra, ¿no me está escuchando? No. Ahora sí te estoy escuchando. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos, Alejandra. Y si alguien sabe, si en alguna disciplina saben sacarle provecho a los fracasos, es en la ciencia. De hecho, el empirismo, ensayo y error, pues, es uno de las prácticas más frecuentes, y por tantos fracasos es que hemos aprendido y avanzado tanto. Entonces tenemos
una visión científica también de lo que es el fracaso. Nos la va a aportar la doctora Catherine Vieira. Catherine es académica investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Ella está en Copiapó, Acatama, Chile. Catherine, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es un fracaso, psicológicamente hablando? Le pregunto a Alejandra. Ok. Un fracaso es, digamos, la parte final de un proceso más grande, que es un proceso de resolución de problemas, donde después de habernos planeado como alguna acción que tenemos que resolver, resulta que resultó fallida, ¿sí? Que es un error, que no llegamos a la solución que nosotros esperábamos y es interpretado de muchas maneras, pero básicamente es eso, es como la parte final de un proceso donde al final no pudimos resolver un problema y tenemos que volver a empezar para encontrar cuál es la solución correcta a ese problema que nos planteamos. ¿Y psicológicamente qué implica fracasar? Fracasar va a depender de la persona, va a depender del contexto donde ocurre ese error, también va a ocurrir del objetivo que nosotros tengamos trazado. Entonces, dependiendo de muchos factores, puede significar algo que nos atribuimos como una, digamos, como una falla a nivel personal, o también puede significar una oportunidad que nos abre las puertas para explorar un mundo de posibilidades que nosotros no nos habíamos planteado. Entonces hay una cantidad de factores que influyen allí, incluyendo el individual, que permiten subjetivizar lo que significa un error o un fracaso. Ayer hablábamos de catastrofismo y la gente que asume que siempre le va mal, que es catastrófica en todo, ¿no? Y eso puede llevar a un sentimiento sumamente negativo, a una baja estima, a una suerte de condena personal, porque fracaso y fracaso y fracaso, eso se da psicológicamente. Alejandra. Y cuando uno tiene una aproximación muy negativa, muy pesimista ante el abordaje de los problemas y sobre todo como muy centrado en solamente los factores individuales, las personas pueden muchas veces pueden pasar dos cosas: o yo atribuyo que yo siempre voy a generar algún efecto negativo en las cosas, donde yo esté involucrado, entonces va a haber un problema, o simplemente también del otro lado sentir que yo no tengo ningún tipo de control sobre la realidad, entonces todo está en contra de mí, ¿no? Al final, si te das cuenta, hay el punto que coincide es que la persona está muy centrada en sí misma, ¿no? Como que si todo de alguna manera dependiera solo de ella y no de muchos factores que influyen en ese proceso que lleva a un determinado fracaso. Ahora, esto es un fracaso a nivel psicológico, ¿verdad? El fracaso para la persona. Pero científicamente hablando, ¿qué es un fracaso? Eso se lo quiero preguntar a la doctora Catherine Vieira. Bueno, depende también un poco de las circunstancias, porque si tú te planteas en un proyecto científico, por ejemplo, construir un determinado instrumento que debe cumplir unas ciertas normas, por ejemplo, un cierto nivel de precisión, o por ejemplo piensas en una misión espacial, vas a mandar una nave a un determinado objeto y esa misión no se cumple, no llega, el objeto se pierde. Por ejemplo, hemos visto recientemente muchas misiones espaciales privadas que fracasan. Obviamente, esa es una manera en la que ese fracaso se siente muy negativo porque no logras obtener este objetivo o este producto o este instrumento. En otros aspectos de la ciencia, donde, por ejemplo, te planteas un problema y lo quieres estudiar desde el punto de vista teórico, por decirlo, o estás planteando encontrar la respuesta a un determinado mecanismo astrofísico, digamos, por ejemplo, las recientes explosiones de las eyecciones de masas coronales recientes, hay detalles de la física solar que todavía no conocemos. Entonces, un estudio que se plantea encontrar la solución a esto y que no lo consigue, puede verse como un fracaso, pero al mismo tiempo, un poco como en el aspecto psicológico, te da pistas, te está diciendo, bueno, por ahí no es el camino, entonces tienes que buscar otro. Entonces,
digamos, dependiendo un poco también de las circunstancias, el fracaso es no lograr los objetivos, porque uno típicamente estos estudios los aborda con un objetivo. Cuando no los logras, es un fracaso, pero al mismo tiempo tienes que verlo como esta es una información que Ujú. no tenía antes. Y esta información es que por este camino no vas, tienes que probar otra cosa. Y eso puede ser muy valioso. Y también hay teorías que se demuestran precisamente porque no cumplen ciertos valores, ciertos límites, ciertos niveles, y tú puedes descartar esa teoría. Y esa información es muy valiosa Ya. también. Por lo que nos dice la doctora Catherine Vieira, resulta que yo del fracaso aprendo, ¿verdad? Porque ese fracaso me da mi información, información que yo voy a guardar y que voy a utilizar cuando vuelva a intentar de nuevo para no cometer el mismo error. ¿Es correcto, Catherine? Exactamente. Creo que se le atribuye a Einstein, no sé si es cierta o no esa frase de él, pero que quien repite las mismas acciones y comete los mismos errores está loco. Entonces, Sí, una vez que tú haces una cadena de acciones y te das cuenta que te lleva a un resultado no satisfactorio, tú definitivamente tienes que intentar otras cosas. No siempre es simple, porque también, y como lo mencionaba la doctora anteriormente, hay muchos factores. Y cuando tienes muchos factores o muchas variables trabajando en tu problema, no siempre tenemos el conocimiento de cuál es el factor más importante, pero además no siempre hay un factor más importante. Y eso es una cuestión que no todos comprendemos inicialmente. Tratamos de buscar siempre como el problema es este particular, esta variable, sí. o este detalle, o esta ecuación, o esta constante. No siempre es así. En muchos problemas científicos aparecen muchas variables involucradas y no es fácil determinar que haya una más importante que otra, y a veces no es el caso, todas son importantes y la interrelación entre ellas es tan compleja que Ya. no es simple resolver estas circunstancias, digamos. Creo recordar la frase de Einstein más o menos era, si siempre haces lo mismo no puedes pretender resultados distintos. Ahora, Exacto. eso es en la ciencia, pero en el plano personal, psicológico, para apelar a frases, parece que el hombre es el único animal que siempre se va a tropezar con la misma piedra, ¿verdad? Que va a repetir. Tuvimos un programa días atrás, semanas atrás, de por qué había un factor de reincidencia en el fracaso sentimental, por qué se buscaba más o menos siempre el mismo tipo de pareja y ese tipo de pareja llevaba al fracaso. Es decir, ¿por qué no busca usted una pareja distinta? ¿Por qué psicológicamente hablando tenemos como esa propensión a repetir los errores o los malos pasos que nos van a llevar a tropezarnos con esa piedra? Le pregunto a Alejandra Zapene. Sí, ojalá la vida fuera un poco como las condiciones experimentales que no quisiera en la ciencia, ¿no? Que puedes identificar las variables así objetivamente. Tú hablaste de empirismo, ¿no? El empirismo nos llevaba, nos planteaba eso, como tratar de identificar cuáles son las variables que pueden influir en un determinado problema y llegar a una solución. La vida no es así, la vida es bien complicada y hay muchos factores que influyen, ¿sí? En términos de lo individual, por ejemplo, muchas veces si nos vamos, en psicología hablamos de muchas teorías psicológicas, entonces si nos vamos más hacia la teoría psicoanalítica, nos hablaría toda la parte freudiana, nos hablaría de como la compulsión a la repetición, que tendemos siempre como a volver como de manera reincidente a buscar, como a encontrarnos siempre ante las mismas situaciones, aunque uno de manera inexplicable no sepa y él se lo atribuye a elementos inconscientes. Si no se va como a teorías un poco menos, digamos, un poco más objetivas, como pueden ser ya las más cognitivas conductual, que tienen que ver con el aprendizaje, que ustedes lo han hablado de manera muy clara, esto tiene que ver con el aprendizaje. A Ujú. veces nos cuesta identificar exactamente qué es lo que está generando el error. Si el problema está en nosotros, si el problema está en los demás, si el problema, dónde encontramos, y entonces eso hace que sea como complicado en ese andar a ciegas, Ujú. eh,
cuál es la dificultad y digamos, mientras más variables influyen, que ahí coincido con la doctora, mientras más problemas haya en el ambiente y más difícil sea de solucionar el problema, pues más nos va a costar identificar y aprender, como dices tú, de cuáles son como esas señales, uno, que debemos identificar de que algo está mal anticipadamente, de que debemos cambiar el rumbo y por tanto desencadenar otras conductas. Hay otras posibles explicaciones, y es que nosotros, como en realidad no solo como seres humanos, pero como seres vivos, tendemos a la homeostasis. O sea, uno tiende a buscar los caminos conocidos. Entonces, si ya yo conozco un camino, por, digamos, no muy bueno que sea, no muy eficiente que sea, yo voy de manera inconsciente me voy a ir otra vez por allá, porque eso es lo que yo conozco y lo que me genera menos esfuerzo a nivel energético, a nivel cognitivo, y entonces, bueno, es como estrellarse contra una pared, porque la creatividad supone una cantidad de esfuerzo y digamos, también de angustia, ¿sí? De ansiedad, que no todo el mundo está en capacidad de asumir en un determinado momento. Lo que dice la psicóloga Alejandra Sapenes es fascinante, ¿no? Porque la vida tiene tal grado de complejidad que es más complicado que la complejidad que podría representar el universo para el científico. Aunque, claro, no es tan sencillo. Volviendo a Einstein, Einstein había dicho, solo conozco dos cosas que son absolutamente ilimitadas: el universo y la estupidez humana, y de lo primero tengo mis dudas. Con lo cual al otro no le cabía ninguna duda. ¿Qué puede enseñarnos la ciencia en su proceder, en su manera de actuar frente a los fracasos en nuestra vida cotidiana? Le pregunto a la doctora Catherine Vieira. Digamos, en la ciencia, una de las claves fundamentales del trabajo científico y de la investigación científica es la objetividad. Y hay una cantidad de situaciones en la vida donde la objetividad te ahorra muchos problemas. Tal vez en otras cantidad de situaciones una objetividad pura es perniciosa y no es correcta, y creo que la psicóloga puede decir bastante al respecto. Pero hay otra cantidad de situaciones en las que ser objetivos y no dejarse arrastrar por las emociones es importante. Entonces, en ese caso hablamos, por ejemplo, de la importancia de recibir una educación en matemática, en ciencias, para no dejarse engañar por cualquier cosa que tú veas delante de ti. Es importante, es el hecho de que te expongas a la educación científica. No se trata solamente de aprender los hechos científicos como tal, sino precisamente el que uno hace las preguntas adecuadas. Lo que te enseña la ciencia es hacer las preguntas correctas para obtener la información que es significativa y no dejarte llevar por detalles que no son relevantes, y tampoco no dejarte llevar por una interpretación subjetiva. Es decir, hay hechos físicos reales que van a ocurrir más allá de lo que tú puedas opinar o pensar. Entonces es importante, desde el punto de vista de la ciencia, efectivamente tener esas habilidades. Entonces el exponerse a una educación científica, el tener una educación científica, lo que te aporta es precisamente una manera de abordar problemas en los que tú recabas la información apropiada, en la que no te quedas, por ejemplo, con lo primero, sino que comparas. Esta persona me dijo esta cosa, en este periódico vi esto, voy a contrastar, voy a comparar. Ese tipo de trabajo es finalmente una metodología científica que te permite abordar muchos problemas en la vida diaria, más de lo que uno puede imaginar. Muchísimas gracias a ambas por una conversación tan interesante, la que hemos tenido hoy. La doctora Catherine Vieira es académica investigadora del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. Ella está en Copiapó, en Atacama, Chile. Muchísimas gracias, Catherine. Muchas gracias por la invitación. Y en Cali está la psicóloga clínica Alejandra Sapene Chapellín. Alejandra, muchísimas gracias por tu participación en la mañana de hoy. Gracias a ti, César, por la invitación. Un placer, Catherine. Bien, gracias a ambas. Son las 10:22 de la mañana. Al regreso, la diáspora venezolana ha crecido de una manera
impresionante. El 28% de la población venezolana está fuera de Venezuela. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM. El presidente Biden reveló un paquete de fuertes aumentos arancelarios sobre una variedad de importaciones chinas, incluidos vehículos eléctricos, chips de computadora y productos médicos, arriesgándose a un enfrentamiento con Beijing en un año electoral en un intento por atraer a los votantes que otorgan bajas calificaciones a sus políticas económicas. Estas medidas, ¿qué impacto van a tener para el ciudadano del común? Vamos a Washington. Allí está Claudio Loser. Claudio es analista económico y fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. Claudio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a usted por la introducción con Frank Sinatra. Esa música yo crecí escuchándolo, así que le agradezco muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ahora dejando a Sinatra de lado. Volviendo a la realidad concreta. Así es. Estas medidas del presidente Biden, ¿qué impacto van a tener? Mire, yo voy a partir de mi visión, que es una visión globalista, donde poner tarifas es una mala cosa. O sea, esa es mi visión. Es por lo que he luchado durante toda mi vida, y en este momento el mundo se está retrayendo. Yo entiendo las preocupaciones, y en general se entienden las preocupaciones de Biden y, digamos, en general de los hacedores de política de Estados Unidos respecto de la competencia de China y el hecho de que China puede afectar mucho la actividad económica de Estados Unidos. Me parece que un aumento de tarifas de, digamos, pasar de 25%, que ya es alto, a 100%, es una barbaridad. Por supuesto, quiero decir algo, y es que no hay importaciones de vehículos eléctricos de China en este momento en Estados Unidos. O sea, que en cierto sentido esto es más bien para la tribuna, si lo puedo poner de esa manera. La parte de importaciones de ciertas materias primas, de chips, eso es mucho más complicado porque eso pega directamente a la actividad económica de Estados Unidos, y al hombre y a la mujer de a pie, como decimos nosotros, o de auto viejo, le va a pegar en términos de su bolsillo. ¿De qué manera le va a pegar en el bolsillo? Fundamentalmente a través de aumentos de precios, en el sentido de que si los chips que van a mi teléfono, si los chips que van a mi computadora aumentan de precio, las fábricas o los productores, ya sea de Japón, ya sea de Taiwán o de los Estados Unidos, pueden absorber parte, pero una parte importante la va a tener que pagar él. Y eso se va a trasladar en qué, ¿cómo podríamos medirlo? Porque usted acaba de citar unos porcentajes que son preocupantes. En ese ciudadano de a pie, ¿de qué manera le va a impactar a él? Porcentualmente hablando, si se puede. La pregunta es mucho mejor que la respuesta que le puedo dar, en el sentido, o sea, no es que vaya a aumentar el costo de vida 10% o algo así. Yo diría que sería en unos pocos puntos porcentuales. Voy a decir algo, esto se hizo algo parecido en los años 30. Entre los distintos países empezaron a poner tarifas uno contra el otro. Los chinos van a hacer lo mismo, y eso puede hacer que muchos productores norteamericanos no puedan vender a China, y eso va a bajar un poco los precios internos. Pero fundamentalmente es una situación en que pierden todo. Pierde el consumidor, pierdo yo porque tengo que gastar más,
pierde el norteamericano que exporta porque le van a pagar menos. ¿Y gana algo el señor Biden en su año electoral, asumiendo si esto es una estrategia electoral? Lamentablemente sí. O sea, no es que Trump diría una cosa diferente. Quizá diría, voy a hacerlo más. Los dos tienen esta visión. Evidentemente lo que quieren es dar la señal de que están protegiendo al productor norteamericano en vez de y no tanto, y se olvidan del consumidor. Si me permite, no quiero extenderme, pero me hace acordar a mi país de origen, Argentina, donde tenemos una gran capacidad de hacer ese tipo de errores. Ya lo veo. Señor Loser, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Le agradezco muchísimo a usted la atención y la paciencia en escucharme y permitirme escuchar a Frank Sinatra. Siempre que guste. Muchas gracias. Claudio Loser, economista, fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y nos habló desde la ciudad de Washington. 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, es como un balance de lo que ocurrió el fin de semana, y es que la tormenta solar provocó interrupciones en el GPS, cortes de la red eléctrica y apagones de radio en todo el mundo, entre otros problemas. 5 eyecciones de masa coronal del Sol arrojaron material solar hacia la Tierra en la tormenta más grande desde el año 2003. La tormenta solar más grande registrada antes, el evento Carrington de 1859, provocó que los equipos de telégrafo estallaran en llamas. La tormenta del fin de semana fue mucho más pequeña, pero aún así apagó las señales de alta frecuencia, de radios de alta frecuencia, en 3 continentes, según el portal de noticias tecnológicas Gizmodo. John Deere advirtió que el GPS de sus tractores podría estar extremadamente comprometido. Los agricultores informaron que sus tractores daban vueltas en círculos porque el GPS no les funcionaba. Y Elon Musk dijo que los satélites Starlink estaban bajo mucha presión, pero aún resistiendo. En el 2022, 38 de los satélites de la compañía se perdieron durante una tormenta solar cuando la atmósfera se expandió y los ralentizó. De eso vamos a hablar más adelante. Sí. Y me parecía interesante ver ese impacto que va mucho más allá de las auroras boreales que se pudieron observar en algunas partes del planeta. Ya veo. Dios mío, bueno, si vivimos del sol, si el sol se pone bravo y le da una tormenta, pues alguna consecuencia se paga por aquí. Por supuesto. Gracias, Flor Alicia. El editorial de hoy lo dedicamos al estudio Diáspora, Política y Participación Ciudadana, recién presentado por el Observatorio de la Diáspora Venezolana y Victims of Communism Memorial Foundation. Es un estudio que abarca del 27 de septiembre al 15 de diciembre de 2023, según el cual 8.9 millones de venezolanos integran la llamada diáspora, es decir, están fuera de Venezuela. Casi 9 millones de venezolanos decidieron salir del país. ¿Qué implica esto? Vamos a Madrid, allí está quien dirige el Observatorio de la Diáspora Venezolana, el sociólogo Tomás Páez Bravo. Tomás, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, muchas gracias por atendernos. No, buenos días, César. Gracias a ti y a Flor Alicia por la invitación a participar en tu escuchado programa. Tomás, ¿qué te dice este estudio reciente? ¿Qué es lo que más hay que resaltar? A ver, dice varias cosas. La primera es de dónde salen los venezolanos, en los estados de donde salen las localidades, de los 335 municipios que hay en el país, aquellos en los que se concentra el éxodo. Ese es un primer dato de mucho interés para el tema de los servicios, para el tema de la oferta y demanda de trabajo, de empleo, etcétera, pero también para el ejercicio de la democracia, para el ejercicio del voto, ¿no? Se ha ido aproximadamente el 27-28% de la población en edades productivas y reproductivas entre los 18 y los 50 años. Ese es un primer dato
importante que indican los 5 estados de donde migra la población, básicamente población urbana, de centros urbanos y de la región capital, de las zonas más pobladas del país. Un segundo dato de interés es el compromiso de los venezolanos con la democracia. Es una cosa que llama poderosamente la atención, el resultado, incluso frente a la adversidad de la situación actual, reivindican su creencia, su convicción en la importancia de la democracia. Un tercer elemento es la relación familiar, la confianza que existe entre y con los ciudadanos de las localidades donde habita, con los familiares y con el sector privado, y la desconfianza con el gobierno. Y por último, o como elemento resaltante, hay muchas otras cosas, el compromiso con el país, la disposición a participar en la reconstrucción del país desde donde se encuentren. Eso no significa necesariamente retorno, sino que es disposición a participar en el desarrollo. Leí y me llamó la atención, Tomás, el alto grado de preparación, de formación universitaria y de posgrado de buena parte de esta población. Sí, desde el primer estudio, por supuesto, el primer estudio era el 90 y tanto %, eso ha descendido un poco en la medida en que se ha ampliado la base poblacional, pero en general, no solamente en términos de grado universitario, sino también en términos de años de escolaridad comparativamente con los ciudadanos de los países de acogida, el nivel es importantísimo. Ahora, ¿cómo establecen ustedes la cifra? ¿Cómo llegan a esa cifra de casi 9 millones de venezolanos afuera? Bueno, a través de los informes de los padrones municipales, de las cifras oficiales del DANE colombiano o de los institutos de estadística de los distintos países, de las fuentes de información en los puntos de recepción, por ejemplo, en Panamá, de las fuentes de información en Estados Unidos, que tienen además un control fronterizo enorme y saben no solamente los que entran, sino los que deportan. Todo eso nos da la base de información que cotejamos además con el apoyo de las organizaciones venezolanas cuando se trata de hablar un idioma como el chino, el hindú, el coreano o el japonés, del que carecemos. Entonces tenemos que apoyarnos en nuestras organizaciones. Ahora, hay venezolanos en China, Japón y la India. Sí, y bastante. En el caso de la India, además cotejado con las fuentes, aunque no pintamos nada en las estadísticas de China, digamos, entre los 1.000 y pico de millones somos insignificantes. Claro. Los datos de IPIN, de donde ha salido un importante número de chinos hacia Venezuela desde el siglo antepasado. Y eso además nos da pie para lo que estamos desarrollando ahorita, que es la estrategia de gobernanza de la diáspora, que es el trabajo que hacemos con las organizaciones, las más de 1.300 que también tenemos mapeadas en todo el mundo y con las que trabajamos a diario. Ahora, una de las últimas veces que conversamos, Tomás, dijiste, por ejemplo, cuando se llegó a la cifra de decir 1/4 de la población venezolana está afuera, era una cifra escandalosa. Pero ya es bastante más de 1/4 de la población venezolana lo que está afuera. Casi el 30%. Y además esto es desigual, porque cuando tú te metes en el análisis a detalle de los 335 municipios, hay algunos en los que el éxodo es del 18%, el 15%, pero hay otros en los que el éxodo supera el 30%. Entonces, eso es importantísimo para quien hace gestión empresarial y gestión política. El tema electoral se va a ver impactado de manera significativa por este dato. Claro. Cuando hablaste de la gobernanza, ¿de qué estabas hablando? De la gobernanza en la diáspora, Tomás. Bueno, fíjate, César, en el siglo pasado, en el periodo de López Contreras, se crea la ley de inmigración, promoviendo, basados en los artículos de Adriani y Arturo Larpietri, Venezuela necesita migrantes.
¿no? Y se crea la Ley de Migración en el 36 y el ITIC, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, en el 36, pero comienza a operar en el 38. Eso era la política para atraer inmigrantes. Ahora nosotros estamos en una situación distinta. Nosotros necesitamos el Instituto Venezolano de la Diáspora. Ese Instituto Venezolano de la Diáspora para poder relacionarse, con el fin de relacionarse con ese activo humano, que es esa reserva internacional que tiene Venezuela en todo el mundo y que lo expresa el trabajo de las organizaciones y que lo expresa el resultado del estudio en el que se manifiesta el compromiso de los venezolanos con la reconstrucción, con la recuperación de la democracia y con la reconstrucción del país. Ya lo veo. Tomás, muy interesante de verdad el trabajo. Quienes quieran entrar para conocerlo más en detalle, ¿dónde lo pueden hacer? Nosotros tenemos en el Observatorio de la Diáspora, tenemos nuestra web, además todo el informe está en nuestro canal YouTube del Observatorio de la Diáspora, y bueno, en nuestras redes sociales, y de todas maneras a todos aquellos que participaron en el estudio, los más de 1000 personas que participaron en el estudio y las más de 1000 personas que han estado pendientes de lo que se está mostrando como resultado del estudio, van a recibir ese estudio en la mano, tal como yo te envié la presentación hace un rato. Sí, y muchísimas gracias por enviarla, Tomás. Gracias pues al sociólogo Tomás Páez Bravo, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana desde Madrid. Gracias, Tomás. Gracias a ti, César. 10:44 de la mañana. Una pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En La Vida y Amores, con Lena Burke y Rafael Pollo Brito, del 6 al 23 de junio en el Colony Theater en Lincoln Road, Miami Beach. Entradas a la venta en la taquilla del teatro y por miaminewdrama.org. Del 6 al 23 de junio, la bolerópera En la Vida hay Amores. Es mentira que hoy pueda olvidarse. Y esta noche a las 9, un nuevo programa de Gladys Rodríguez. Ella, Gladys, se va a ocupar del panorama político y electoral en Venezuela. Hablará de la popularidad de María Corina Machado y Edmundo González y de las masivas concentraciones que se han dado con María Corina Machado, desafíos y organización de la oposición. Además va a hablar del documental que se estrena hoy en PBS, en Frontline. El documental Una Pauta Peligrosa, donde se ocupan del trabajo de Roberto Denis y Armando Info, descubriendo la corrupción de Alex Saab. Todo eso esta noche a las 9 con Gladys Rodríguez por TVV Network. ¿A qué se debió el fenómeno de las auroras boreales que comentó Floralicia en lugares inusuales? La aurora boreal se ve en la región boreal del planeta, pero de repente, ¿qué hace una aurora boreal en un escenario tropical? Tiene que ver, dicen, con las tormentas solares. ¿Pero qué son estas tormentas solares? Vamos hasta Alicante. Allí está Nahum Méndez Chazarra. Él es geólogo, especialista en geología terrestre y planetaria, y es autor de 2 libros: Un geólogo en apuros y La historia de las tierras raras. Bien, confiemos en que el geólogo haya salido ya de los apuros. Nahum, muy buenos días, muy buenas tardes allá en Alicante. Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es una tormenta solar? Bueno, las tormentas solares son una serie de perturbaciones que ocurren en el Sol y que pueden, perturbar lo que nosotros llamamos el tiempo espacial, ¿no? En este caso, pues son capaces de llegar a nuestro planeta. Digamos que las tormentas solares lo que llevan son una serie de partículas cargadas y que, en este caso, cuando interactúan no solamente con el campo magnético de nuestro planeta, que es una especie de escudo protector que tenemos ante cierto tipo de partículas, sino con los gases que hay presentes en nuestra atmósfera, como pueden ser el oxígeno o el nitrógeno, pues emiten esa serie
de fenómenos luminosos, ¿no?, que nosotros conocemos como auroras boreales o auroras australes, dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos. A ver, el Sol uno se lo imagina como una bola de fuego gigantesca. No sé si eso sea cierto, pero así ha sido el imaginario popular durante milenios. En esa bola gigantesca, ¿cómo es una tormenta? Cuando dices, Nahum, tormenta, es que salen de allí partículas al resto del sistema. Exactamente. Bueno, nuestro Sol es aunque muchas veces lo veamos como una esfera simplemente plana y amarilla, cuando lo vemos a través de otro tipo de ojos, de lo que llamamos longitudes de onda, vemos que su superficie es realmente compleja, ¿no? Los campos magnéticos del Sol están continuamente provocando dinámicas, las reacciones que se generan nucleares pues son capaces de mover una gran cantidad de partículas y en determinados momentos, ahora mismo nuestro Sol podemos decir que trabaja en ciclos de unos 11 años, ¿no? Ahora estamos llegando al pico de actividad de esos 11 años, estará en torno a 2024-2025 llegaremos a ese máximo. Bueno, pues hay momentos en los cuales hay una cosa que llamamos eyecciones de masa coronal, en las cuales se lanzan una gran cantidad de partículas cargadas y dependiendo de dónde nos pilla a nosotros con respecto al Sol, es decir, bueno, nosotros vamos girando alrededor del Sol, ¿no? Una vez nos pilla en su camino hacia el exterior del sistema solar, como ha pasado, por ejemplo, este pasado fin de semana, y por eso notamos esa perturbación de esa manera tan grande, pues estamos hablando en el ecuador de nuestro planeta, ¿no?, donde habitualmente no son habituales ver este tipo de fenómenos, claro. Pero de luego entraría dentro de lo que de cierta normalidad de que pueda ocurrir cada 11 años en estos momentos de máxima actividad solar, que nos tengamos que enfrentar, bueno, pues a situaciones tan espectaculares como estas auroras boreales que hemos podido ver este fin de semana. Sí que es cierto que las tormentas solares a veces pueden tener ciertos riesgos, sobre todo de cara a los satélites, porque este tipo de partículas cargadas pueden tener cierta afectación sobre sus sistemas, pero sobre todo los satélites que se encuentran en las órbitas muchas veces más bajas, gracias a que están dentro de la envoltura de nuestro campo magnético, pueden aguantar mucho mejor este tipo de tormentas. ¿Estas tormentas van a durar más? ¿Podremos ver esas auroras boreales sin tener que ir a Islandia, por ejemplo? Bueno, pues no podemos decir con certeza que vayan a ocurrir tan espectaculares como las que hemos vivido este fin de semana, pero es una posibilidad. Como he dicho antes, el Sol tiene un ciclo de 11 años y ahora mismo vamos hacia ese pico de máxima actividad solar que ocurre más o menos cada 11 años, ¿no? Entonces, bueno, si ocurre una tormenta solar del tamaño como la que hemos vivido este fin de semana, pues obviamente podremos volver a vivir esta situación. Yo que pude verlas en persona, la verdad es que nunca me hubiese esperado en mis latitudes, porque de hecho, donde yo vivo, yo creo que desde el año 1938 no habíamos tenido auroras boreales, ¿no? Y yo vivo más en la parte más al sur de España. Y bueno, es algo realmente espectacular. Así que estén atentos, porque si finalmente vuelven a haber tormentas como estas, es un espectáculo que desde luego no nos podemos perder. Seguro. Nahum, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Nahum Méndez Chazarra, geólogo, autor de los libros Un geólogo en apuros e historia de las tierras raras, nos habló desde Alicante, en España. Son las 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, César? Alicia? Me divido entre una noticia sobre la renuncia de Melinda French Gates a la Fundación Bill y Melinda Gates, o una actualización sobre lo que está pasando en el juzgado de Trump. La actualización. Ok, entonces aquí va. Michael Cohen llegó a la parte de su historia donde la noticia de su pago a Stormy Daniels ha irrumpido en la esfera pública. Este fue el principio del fin para Trump y Cohen. Todo el testimonio anterior de Cohen se refiere a una época en la que todavía eran aliados. Se le preguntó a Michael Cohen sobre su testimonio en la Cámara, la Cámara de Representantes en relación con la investigación sobre Rusia, tratando de demostrar que él había mentido allí. Cohen dijo antes de este juicio que lo hizo para proteger a Trump y que estaba dispuesto a hablar de ello también durante este juicio. Dice que estaba bajo una tremenda presión cuando mintió al Congreso, pero que estaba feliz de que la organización Trump le pagara a un abogado. Esta es una línea de interrogatorio útil para los fiscales y aquí se enfrentan a testigos hostiles, algunos de los cuales también siguen siendo leales a la organización. Allí intervinieron los abogados y le hicieron reconocer que Trump lo había ayudado pagando el abogado durante su juicio. Mientras Cohen continúa testificando sobre las declaraciones de Stormy Daniels a la prensa en el momento en que el pago de dinero para mantener su silencio se hizo público, ha admitido haber mentido varias veces, solo dijo que había
sabía que una de las declaraciones era mentira porque ayudó a elaborar él mismo esa declaración. También estamos viendo mensajes de texto en este momento que muestran que Michael Cohen estaba tratando de que Stormy Daniels apareciera en el programa Fox News de Sean Hannity el 18 de enero del 2018 para negar que hubiera tenido una aventura con Trump. Cohen y Hannity eran amigos desde hacía mucho tiempo y Cohen incluso le había ofrecido asesoramiento legal a Hannity. Estos mensajes de texto de Cohen a Kate Davidson, el abogado de Daniels, que decían cosas como por favor llámame y vamos, demuestran la implacabilidad y el celo que tenía Cohen para tratar las cosas en nombre de su anterior jefe y ahora enemigo, Donald Trump. Dios, ¿a dónde llegarán? Gracias, Flor Alicia, 10:56. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.